Tiene libertad de no grabarse. Estamos grabando toda la reunión. Yo creo que empezamos desde la anterior sobre por qué estamos nosotros en esta día de hoy. Básicamente la primera razón es porque por norma está la página de está la ley 679 del 2001. No sé si me están escuchando bien. Y el decreto 1078 que reglamenta en parte esa ley 679, donde está el artículo 221031, medidas técnicas, que dice que los ISPs deben implementar en su propia infraestructura técnicas de control de contenido basadas en la clasificación de contenidos que tengan como objetivo fundamental evitar el acceso a sitios con contenidos de pornografía infantil. Ojo que es en su propia infraestructura, porque pues ahí hay unas ideas que pueden ser, digamos, como, en cierto modo lógicas, pero pues no, lo que dice la norma es en su propia infraestructura. El siguiente punto es el bloqueo de páginas de suerte y azar, que es la ley 1753 del 2015. Reproduzco el fragmento que nos interesa, que dice: los administradores del monopolio, las autoridades de inspección, vigilancia y control, las autoridades de policía y la Policía Nacional podrán hacer monitoreo a los canales, entidades financieras, páginas de internet y medios que de cualquier forma sirvan a la explotación, operación, venta, pago, publicidad o comercialización de juegos de suerte y azar no autorizados, y ordenar las alertas correspondientes. Eso les permite a ellos también hacer el bloqueo de páginas no autorizadas de suerte y azar. Y finalmente está la ley 1581 en el artículo 21, y hay otras normas también que complementan. Por ejemplo, el artículo 15 de la Constitución Nacional. El artículo 21 de esta ley dice: disponer el bloqueo temporal de los datos cuando de la solicitud y de las pruebas aportadas por el titular se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva. Entonces, no vamos a entrar en discusión sobre por qué se bloquean o no se bloquean las páginas, porque no es el objetivo de hoy, sino es el aspecto técnico y de costos del bloqueo de las páginas. La problemática básicamente consiste en que las órdenes de bloqueo son a nivel de URL o de direcciones IP. Las URL de las páginas que usan protocolos HTTPS no se pueden bloquear directamente. Se puede bloquear a nivel de dominio únicamente, lo que implica una violación de la neutralidad de la red, porque si se bloquea, por bloquear una URL, estamos bloqueando un dominio, pues obviamente todo lo permitido también se está bloqueando. Otro tipo de soluciones que pueden significar una inspección profunda de paquetes puede implicar la violación de la seguridad y privacidad de la información, y además esas soluciones resultan ser costosas, porque se requiere, digamos, de acuerdo al volumen de tráfico, equipos de muy alta capacidad. Entonces, para no darle más largas al inicio de este panel, el objetivo de este panel es que, dada la incertidumbre, porque en el foro que tenemos de noticias del sector TIC en la aplicación de WhatsApp, se habla mucho del tema, se ha hablado durante esporádicamente, pero durante largo tiempo, sobre este tema, sobre todo cuando llegan las órdenes administrativas del ministerio y comienzan todos los ISPs a mirar, bueno, ¿y ahora cómo vamos a bloquear estas páginas o estas direcciones IP? Si al bloquear esto estamos bloqueando otras páginas que sí son permitidas.
Y comienza entonces la disertación de tipo académico de ingeniería sobre qué se hace o qué no se puede hacer. Ese es el objetivo de este panel, es dar un poquito más de claridad si es posible y además establecer cuál va a ser el costo de las soluciones que hay en este momento disponibles, ¿sí? ¿Cuál es el costo? Y finalmente recomendar dos cosas. La primera, sería la solución más recomendable para los ISPs pequeños y además tratar de establecer ahí sí un documento para el ministerio, no para que elimine la orden o la obligación de hacer el bloqueo de las páginas, sino para que el ministerio comience a estudiar otra manera de cumplir con estas solicitudes que son a nivel internacional también, por ejemplo, el de pornografía infantil, y también de las autoridades administrativas y de los juegos no autorizados. No se trata de evitar esta obligación, evitar cumplirla, sino de cómo cumplirla bien, ¿sí? Por ejemplo, alguien, alguien o personas han sugerido que sea un sistema único donde se pueda, digamos, hacer todo el bloqueo y no tengan las empresas que hacer inversiones, inclusive redundantes, porque el operador de arriba, el carrier, o el operador de tránsito tiene su filtro y los operadores que están en la red de acceso también tienen su filtro, o sea que tenemos dos filtros, pueden haber hasta tres filtros. Entonces, depende de cómo sea la estructura de la red. Entonces, sin más demoras, pues aquí los que quieran, ahora más tarde mostramos, voy a permanecer con esta imagen un ratico, después la quito porque siempre es como aburrido tenerla ahí, para que los que quieran puedan acceder al portafolio nuestro de los servicios que presta Criteria. Digamos, es mi cobro por este conversatorio y obviamente los datos nuestros, donde pueden, digamos, tomar toda la información de contacto de Criteria Consulting. Bueno, entonces dejamos aquí esto, le damos entonces paso al ingeniero Carlos Guzmán para una introducción y explique también las soluciones que pueden implementarse para el filtro de las páginas como lo pide el ministerio. Adelante, Carlos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, Si quieres, buenas tardes. te invito a que prenda la cámara, por favor. Ok, dame un segundo. Ok. Ok, ok, muy buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, bueno, me presento. Dame un segundo, por favor. Pongo la presentación, un segundo. Eh, ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, sí lo estamos viendo. La pantalla se ve. ¿Qué se ve? Disculpen. Es que no... Se ve o sea, nos vemos todos nosotros. ok. Mm, Disculpen. Segundo. Ok. ah, ¿Qué falló? Les estoy enviando la presentación un momentico. Ingeniero, ¿me acepta la otra invitación? O sea,
No sé qué te acepto. La presentación, pues no la veo acá. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok, vale, un segundo, me cambié de equipo porque no sé por qué no funcionó la presentación a este. Vale, entonces, como les venía diciendo, creo que ahora sí se ve la presentación. Se está viendo tu pantalla una imagen de... Ok, ahí está. Listo, perfecto, ahí está, Carlos. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Carlos Guzmán. Algunos me conocen, yo ya algunas veces he podido presentar este tipo de información en diferentes eventos a nivel nacional y también lo he hecho en otros países como en Brasil. Entonces, ¿cuál es la idea de esta charla? Son 10 minuticos nada más. Resumí muy claro el tema, lo mejor que pude, porque eso es un tema muy técnico. Entonces, lo mejor que pude para que, digamos, todos podamos digerir ese tipo de información y de alguna forma darle buen uso. Ya con la presentación del ingeniero Rocha, es claro que hay una normativa que hay que cumplir. El problema es cómo, cuándo y cuánto cuesta esto. ¿Desde cuándo? Desde toda la vida, desde que sacamos desde el 2010 en adelante, nosotros comenzamos a cumplir esto porque es que desde ahí ya nos molestaban con eso. Entonces, pero lo hacíamos de diferentes formas, muy rudimentarias, como todo el mundo ha pasado. Entonces, digamos que en la medida que hemos ido implementando mejores soluciones, hemos ido diciendo, mire, eso se puede hacer de esta forma, se puede mejorar de esta forma, y es lo que queremos hoy, pues llevarle a ustedes. ¿Cuál sería la pregunta acá a resolver? Y es esta. ¿Cuál es el principal problema que se presenta en las empresas con la ordenanza judicial de bloqueo, tanto para el tema de lo que es abuso infantil como el tema de lo que son los juegos de azar? Y la respuesta que siempre doy a eso es la escalabilidad. Ese es el real problema. La escalabilidad, llámese o defínase como aquello que yo debo tener en cuenta a la hora de diseñar, no ahorita, sino a futuro. Y esto tiene mucha implicación, debido a que tanto en software como en hardware es importante saber cuánto me va a durar a mí el equipo que yo quiero implementar dentro de la red, porque esto se trata de hardware y se trata de software. Entonces, en ese orden de ideas, los problemas más comunes que se encuentra uno cuando va uno a implementar ese tipo de soluciones es que el ministerio exige el bloqueo de un listado, ¿cierto? Que normalmente está publicado y lo están con mucha frecuencia lo están actualizando, pero que en ningún momento viene formateado, ni en ningún momento viene, digamos, de una forma lógica para que uno lo pueda trabajar. Ellos no se toman el trabajo de hacer eso, simplemente copian y pegan, y igual y copian y pegan, igual y copian y pegan, y cometen el error, igual y copian y pegan, y no lo corrigen. Entonces, en ese orden de ideas, a nosotros nos toca la tarea de pues ordenar esa información, porque todo ese montón de dominios que hay, pues la mayoría de los dominios o no existen o simplemente no lo van a usar. Yo llevo con el tema de la lucha contra los pedófilos desde hace mucho tiempo y yo sé que ellos no usan un dominio dos veces, más sin embargo la ley nos dice que bloqueemos cosas que ellos nunca van a usar. Entonces es un tema más como para saber si estamos bloqueando que realmente haciendo el trabajo que deberíamos estar haciendo. Entonces el problema que viene con esto. Comentaba yo en algunas conferencias que uno de los dominios más visitados por nuestros usuarios es dominio legal todavía, que es Xvideo, que tiene demasiado tráfico dentro de las redes. Si no les pongo la tarea, monten un NetFlow y revisen cuánto tráfico de Xvideo pasa por sus redes. Y el problema es que dentro de ese listado existe Xvideo y está más o menos repetido entre unas 30 veces, más o menos 15 a 30 veces está repetido. Me refiero direcciones a bloquear. Entonces, el problema está de que nos dicen, bloqueen esto, pero la forma más sencilla que ha inventado o que se ha visto, lo que se ha practicado es bloquear el dominio completo o la URL. Pero resulta que dentro de la norma no podemos hacer eso. Tenemos que hacer ese bloqueo solamente de la parte path,
Lo que importa en este caso sería lo que está después de la barra del .com. Entonces, como eso, digamos, sale del escenario particular de los DNS, que es la forma fácil que todo el mundo ha buscado para hacer esto, pues se nos complica la vida muchísimo. Porque entonces, cuando estamos hablando de PAP, ya estamos hablando directamente de un protocolo de capa 7, ya estamos arriba, en la capa 7. Ya no estamos hablando ni de IPs, no estamos hablando de puertos, ya no estamos hablando de protocolo. Ya estamos en la capa de arriba. Entonces, ese problema nos trae, pues, que tenemos que buscar soluciones. Las soluciones son así, sencillas. Tenemos dos grupos. Una es hardware, la otra es software. Cuando estamos hablando de hardware, estamos hablando de lo que se conoce como todo en uno, que son, ustedes pueden meter los appliances tipo Fortinet, tipo Palo Alto, Sophos, etcétera, ¿cierto? O soluciones Frankenstein, que ya vamos a hablar más adelante. Y la otra solución, que también acompaña, que puede ser parcial o puede ser completa, es una solución que puede ser filtrado de DNS, que se hace a nivel obviamente, de software, y no es tan influyente acá el tema del hardware. Entonces, para eso necesitamos categorizar esto, y la mejor solución que uno puede tener eso es tomar esa lista y dividir esto por categorías, los que son IP, los que son dominios, los que son subdominios y los que son PAP. ¿Por qué se hace eso? Porque lo que es necesario en este momento es tomar toda esta información y enviársela a los equipos importantes, a los equipos necesarios dentro de la red. ¿Por qué estoy hablando de esto? Voy a bajar un poco, voy a comer un poco la presentación. Y si vemos un esquema, ¿me están escuchando? Disculpe. Muy bien, muy bien. Ok. Sí, señor. Si vemos el esquema natural de una empresa normal de ISP, vamos a ver que ahí vemos lo que sería el firewall, que es el que está mostrado ahí, que está marcado con FW, y tenemos la DNZ, ¿cierto? Estamos Arriba viendo la tenemos- diapositiva de problemas enlistados. Señor, Estamos viendo una diapositiva que dice problemas enlistados del MIT. disculpen. En este momento, No, todavía no vemos el esquema que nos mencionas. disculpa, no sé qué pasa con este programa hoy. Un segundo, por favor. Disculpen, yo pensé que esto ya estaba presentando. Deme un segundo, por favor. ¿En este momento siguen viendo la diapositiva? Sí, la misma diapositiva. Se están viendo problemas en el listado de MITIC. Nuevamente. En este momento. Ahora sí. Ok, disculpen. Como raro falla cuando menos debe fallar la tecnología. Entonces, volvemos, nos centramos. Esquema general de un ISP. Dentro, entramos, abrimos el corazón y encontramos esto. En el core, estoy hablando en el data center. Normalmente van a tener un equipo que se llama el borde, que es un equipo que hace todo el tema de BGP. Bueno, tenemos un equipo a nivel firewall y abajo de él tenemos un core que es el corazón del MPLS, todo el tema de BNG, PPPoE, depende cómo trabajen. Y al otro lado del firewall siempre vamos a tener los servidores. Es un esquema natural, sencillo de entender ahí de lo que sería evitar tener un solo equipo para todos, sino dividir en capas. Entonces, viendo lo anterior, donde estábamos, porque me vuelvo según esto no lo estaban viendo, donde teníamos el problema de XVeo, la solución era, en este caso, dividir eso, categorizarlo. Pero ¿para qué categorizarlo en IPs, en dominios y todo ese tema? ¿Para qué hacer ese barrido? ¿Para qué generar eso? Es precisamente porque lo que necesitamos es que a cada uno de los equipos que hacen parte de la red, ¿cierto? Estoy hablando de una solución tipo Frankenstein, quiere decir una solución donde todos los equipos dentro de nuestro core hagan algo para poder asegurar eso, que no le hagamos el daño de dejar que un solo equipo haga toda la red. Primero, porque no es lógico dejar todo en un solo equipo, eso no es buena idea, ya vamos a ver por qué.
Y lo otro es porque cada equipo, al hacer su propio trabajo, digamos, lo que vamos a evitar es que tengamos colapsos dentro de la red cuando tengamos tráficos altos. Porque es que la mayoría de las soluciones que se prueban con redes que son por debajo de 10 gigas. Pero cuando ya en este momento estamos hablando de redes que están hablando de 30, 40, 50, 70, 100 gigas, en el caso particular de mi empresa, pues una solución donde todo pase por un equipo y todos los roles tengan un equipo, así sea el Fortinet el que sea, lo vamos a reventar. Entonces, lo que hemos buscado nosotros durante los años es que tráfico que tengamos que analizar, que nosotros sepamos que tengamos que analizar porque previamente hemos hecho el trabajo de hacer ese trabajo, lo spliteamos y lo sacamos del curso normal del tráfico de todos los usuarios, por lo cual todos los usuarios tienen un tráfico que no se va a revisar, simplemente pasa lo más rápido posible y nosotros le hacemos el bypass a ese tráfico que sabemos que tenemos que revisar y penalizamos, sí, penalizamos una página, claro, penalizamos la página que tenemos que revisar. En este caso vamos a ver el ejemplo de Xvideo. Más sin embargo, tenemos la gran ventaja de que todo el resto de tráfico no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque hay una pregunta en el aire que dicen, bueno, ¿y nosotros podemos bloquear HTTPS? Bueno, de bloquearlo sí. De bloquearlo quiere decir, a nivel de la cabecera se puede bloquear. Lo que no puedes es revisar el tráfico que está interno dentro de él, al menos que usted le instale un certificado y usted se ponga como proxy del lado del cliente. En ese orden de ideas, usted podría abrir el paquete y podría revisar eso. Obviamente eso no es legal y primero que todo, no es legal. Y segundo, sería matar el equipo, porque el trabajo que tiene que hacer la CPU para hacer eso es brutal. Y estamos hablando de redes de 10.000 usuarios, de 15.000 usuarios, de 5.000 usuarios, de 1.000 usuarios, etcétera. Pues son todos los paquetes que van pasando, tienen que hacer el mismo trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se prefiere es, a un lado aislamos el tráfico, le enviamos ese tráfico a los equipos que tenemos que hacer revisar y por supuesto necesitamos usar herramientas tipo proxies como Squid solamente para hacer ese trabajo. No hay que exagerar, solo es un trabajo, digamos, solo para esto. Es como el mal necesario, no es lo ideal, pero es el mal necesario. Y de esta forma hemos podido equilibrar lo que son empresas que no tienen los recursos, lo hacemos con software libre y hardware tipo Linux, y aquellas que sí tienen, de pronto van a comprar los recursos, pues si tienen Fortinet y todo ese tipo de soluciones, pues también las aplicamos. Lo que tengan lo vamos integrando. Importante notar, no solamente es el DNS, aquí hay un montón de situaciones. Normalmente son 7 situaciones diferentes, aparte de los DNS, que se necesitan para poder controlar correctamente esto. No solamente es el DNS es algo que aparte de ser tan fácil de saltar, es una de las herramientas usadas, pero solamente es una de 7. Hay otras adicionales, pues eso se necesitará mucho tiempo para explicar eso, pero para que lo entiendan es, nosotros antes de que el tráfico salga, ya le decimos a la red dónde tiene que ir ese tráfico. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizamos BGP. Usamos inyección directa de BGP, hacemos previamente con un software, sabemos con comunidades cómo se está manejando ese tema. Nosotros creamos nuestra propia comunidad dentro de la red y lo que hacemos es que cuando un tráfico es sospechoso, nosotros lo metemos dentro del tráfico sospechoso a nivel de direccionamiento, lo reenrutamos hacia unos equipos, que es como una especie de honeypot, donde él se encarga de hacer los análisis respectivos y los bloqueos, para el final, porque estoy andando rápido porque sé que el tiempo ya se acabó, para al final, pues, mostrar algo como esto, que es lo que pregunta todo el mundo. ¿Se puede mostrar el bloqueo? Sí, se muestra. No se muestra cuando obviamente es un tráfico que es HTTPS, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué solución tuvimos para esto? Pues simplemente capturamos el paquete y lo envolvemos lo anexamos a un email y se lo enviamos a la policía, a la fiscalía, a bienestar familiar y se lo enviamos al mismo origen de donde vino, o sea, quiere decir al cliente. Eso lo que hace es que nos quita a nosotros el peso de encima de decir, ¿no lo he mostrado? No, pero sí le avisamos. Porque pues obviamente no podemos interceptar tráfico HTTPS. Entonces, y aparte ya la pornografía, el bloqueo de páginas se movió a HTTPS y también se movió
para que lo tengan en cuenta a IP versión 6. Entonces, eso es un tema que también se está trabajando y es mucho más complejo que lo que ya hemos hablado con IP versión 4. Esto es algo de lo que ya ustedes deben conocer. Esto es publicado desde hace rato. Esto lo publiqué en el 2016, creo que fue, en Medellín, de un tema de cómo se hace para, en este caso, BIM. Muy sencillo para que ustedes hagan eso, pero recuerden, esto no es la solución final, es un pedacito de la solución. Hablando disculpen, paso así, pero pues entenderán que esto tiene pues más tiempo y eso. Para hablar del tema de lo que sería el precio, depende mucho de para qué tipo de empresa es. Si estamos hablando de una empresa que tiene por encima de 10.000, 15.000 usuarios, pues me imagino que tiene unos equipos que tienen que responder para esa capacidad. Entonces lo que nosotros intentamos es adaptar la solución a lo que tengan, para evitar comprar equipos que sean necesariamente caros, pero excesivamente caros, y de esta forma pues a tener un equilibrio, pero siempre lo metemos dentro del desarrollo propio de lo que es la escalabilidad del equipo. Quiere decir, si se va a comprar un equipo, por lo menos que dure 5 años. Entonces, dentro de la solución, al menos se piensa en 5 años como mínimo para que el equipo pierda vigencia. Y de esta forma, pues tener cuánto vale un equipo de estos depende mucho del equipo. Depende mucho para quién se va a bloquear. Hay soluciones donde el equipo puede comenzar costando 1 o 2 millones de pesos, como hay soluciones donde el equipo ya cuesta 70.000, 80.000 dólares. Entonces, pero no se asusten, no es que se necesite el de 80.000, no, es que el de 80.000 es porque ya estamos hablando de un tráfico muy, muy pesado y de pronto su core de negocio son los gamers. Entonces él no puede tener latencias, entonces necesita equipos que respondan supremamente rápido para que esto se pueda hacer. Y 70.000 o 50.000 o 10.000 realmente es un número que puede bajar o subir dependiendo del diseño. Pero lo que siempre se busca es, vea, usted tiene 3 soluciones. O no lo hace, o lo hace mal, o lo hace bien. O sea, tiene esas 3 opciones. De todas maneras, el mentir al final, usted puede comprar el equipo más caro, pero si usted le pasa una página, la sanción está. Entonces realmente es entender que esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con el tiempo necesario para que quede una solución y que sea una solución escalable y sobre todo que cuando usted ya la tenga en sus manos, entonces el día que le pase algo a esa solución, que falle esa solución, usted pueda tener gente dentro de su entorno o usted mismo poder darle una solución a ese problema. Porque ¿qué vale comprar un equipo que vale tanto dinero y al final tenga que depender toda la vida de alguien que le solucione ese problema? Entonces, yo sé que esto no es la mejor presentación, disculpen, incluso creo que esta mañana lo hice mejor, pero quería que analizaran. Esto tiene más de dónde cortar, obviamente, y si tienen alguna pregunta, me imagino que al final pues se abrirá el espacio. Hola. Muchas gracias, Carlos, por su presentación. Creo que aclara muchísimas cosas. De pronto sí deja un sabor como que no tenemos resuelto el problema. Pero pues, digamos, sí se puede resolver, pero totalmente como lo quisiera el ministerio no alcanza a llegar. Vamos a darle paso a... Sí, Digamos, dime. para resolver esa pregunta rápida, sí se hace completamente resuelto el problema de lo que plantea el Mintit. O sea, funciona más de lo que precisamente ellos colocan, ¿cierto? A lo que voy es que se necesitan muchos pasos para cumplir lo que, o sea, meten muchos problemas a las ISPs para poder cumplir algo que ellos ni siquiera saben cómo cumplir. Esa es como la analogía de esto. Exacto. Escuchemos ahora la disertación de Juan Carlos, por favor. Ok. Buena tarde, ¿me confirman por favor si me escuchan correctamente? Sí, señor. Correcto, Listo, correcto. voy a estar con la cabeza girada porque tengo varias pantallas, entonces para poder presentarla correcta. Permítame un momento, presento aquí. Me confirman si tenemos visualización, lo voy a ampliar un poquito como para que sea más fácil de leer.
Perfecto, perfecto, lo estamos viendo. Listo, nosotros pues voy a dejar de lado la presentación, voy a ir de pronto un tema más a lo técnico de manera directa. Si necesitamos socializar algo, pues lo haremos de pronto en otro espacio. El tema de la presentación desde mi punto de vista, bueno, hay que tener unas consideraciones iniciales y es que lo que vamos a ver es con base a mi experiencia. Yo llevo trabajando 12 años, más de 12 años ya con temas de redes, servidores y pues eso creo que bastante grande. Aquí nos modela el tema del servidor de bloqueo, que es a donde va a llegar al fin y al cabo la notificación cuando se identifica sea por DNS o sea por proxy, indicando que se generó el bloqueo, porque pues eso es un servidor independiente que simplemente se mapea desde donde se esté haciendo la restricción. Y no se contempla temas de periodicidad en la actualización, pues en estos pasos. Sin embargo, les quiero mostrar lo que es Coljuegos. Yo vengo haciendo monitoreo de las actualizaciones de Mintic desde junio aproximadamente. Hemos tenido actualizaciones casi que cada semana, con excepción de las últimas 2 semanas que, bueno, hoy no llegó, generalmente llega pues los viernes en la tarde, hoy no llegó. Y de pornografía infantil, pues sí es más esporádico, digamos que es una vez por mes. Entonces yo acá dentro de lo que vamos a revisar no tengo esta periodicidad que afectaría a todos los dispositivos donde se vayan a hacer las implementaciones. ¿Qué vamos a restringir? ¿O qué debemos de restringir? Debemos de restringir dominios completos. Entonces aquí entran Coljuegos, entra abuso infantil y entra requerimientos legales, que ya Luis inicialmente nos dio como un abrebocas de esto, pero entonces como para poder distinguirlo, nosotros podemos bloquear por dominios completos muy fácil algunas. Bueno, de Coljuegos todas, de abuso infantil algunas, de requerimientos legales, en lo que yo llevo recibiendo información, ninguna, porque nos solicitan bloquear URLs completas. Lo que son URLs específicas, pues bueno, aquí entran abuso infantil, no entra lo que es Coljuegos y entra lo que son requerimientos legales. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que las URLs nos pueden llegar por HTTP o nos pueden llegar por HTTPS. Si nosotros vamos a hacer una restricción por HTTP, es muy simple, con un proxy no requiere hacer interceptación del tráfico cifrado, porque pues va en texto plano. Entonces digamos que el tema de HTTP está completamente resuelto. El problema que nosotros venimos a tener aquí es con el HTTPS. El HTTPS por defecto requiere acceder al contenido del paquete para poder ver si está con una URL específica, que la URL, pues digamos que acá es lo que va después del nombre de dominio, sería esta parte. Esto nosotros no lo vemos si no estamos inspeccionando el contenido. Esto, digamos que rompe el principio de neutralidad porque estamos accediendo a ver casi que en texto plano comunicaciones que no deberíamos ver. Se debe tener en cuenta que nosotros igual no podemos ver ese contenido hasta que el usuario, digamos que hay 2 posibilidades. Una posibilidad es que el usuario instale un certificado de autoridad propio en su dispositivo, lo cual en un entorno de ISP es imposible. Pues nosotros no podemos decirle a cada cliente en cada dispositivo instale este certificado, con un limitante de que Android, por ejemplo, no aprueba estos certificados. Entonces van a haber sitios que no se van a bloquear. Básicamente, el tema de HTTPS, nosotros entonces requerimos una solución adicional. Pues yo trabajo mucho con MikroTik. Si vamos a trabajar con MikroTik y necesitamos hacer inspección HTTPS, vamos a necesitar un proxy adicional, que lo más común y el más general es Squid Proxy. O podemos trabajar con soluciones como Appliance, que los mencionaba ahorita también Carlos, que ya vienen integradas y tienen la posibilidad de generar el bloqueo, pues también tanto por dominios como por URLs, pero igual sigue el mismo problema. Vamos a tener que coger ese dominio específico y leer todo el contenido, no solamente la URL que nosotros necesitemos restringir. Acá hay pues más información, no voy a entrar como a mirarla cada uno porque igual nos tomaría mucho tiempo. ¿Quién está obligado a aplicar estas restricciones? Todo el mundo que sea proveedor de servicio de Internet está obligado, así se solape un proveedor sobre otro proveedor. Opciones de restricción, pues digamos que aquí el 1 y el 4 no deberían de ir, nosotros nos deberíamos enfocar en el número 2 y en el número 3 combinados si queremos llegar a una solución
con las normas y con las reglas que nos pone el ministerio en este caso. Igual, el caso 1, hay proveedores que dicen, no, es que yo no le voy a meter plata porque yo le compro a Internexa y Internexa debería estar bloqueando las páginas. Y va uno a revisar y el 60-70% de las páginas pasan derechas. Es decir, Internexa no está haciendo el bloqueo. Me imagino que lo mismo pasa con Claro, pasa con, bueno, cualquier otro proveedor. Entonces, las opciones de restricción básicamente son a nivel de DNS y a nivel de restricción de proxy, que aquí entra tanto Squid como Fortinet como Palo Alto. Yo personalmente no he trabajado con Palo Alto, entonces pues no lo incluyo dentro de esto. Pueden haber otros fabricantes, pero bueno, de acuerdo a mi experiencia, sería con esto. Y pues digamos que hay torcidos, esto no lo voy a explicar, pero hay maneras de que en una auditoría esto pueda pasar sin ningún problema. A nivel de restricción de DNS, nosotros debemos de interceptar y redirigir el tráfico a un servidor DNS decente. Generalmente los propios MikroTik o los propios routers no tienen un servidor tan potente como puede ser un servidor BIM dentro de un Linux. Entonces, si nosotros vamos a hacer unas restricciones a nivel general, sin tener que invertirle mucho tiempo a la administración, tenemos que interceptar todas las solicitudes de DNS, redirigirlas a pues, ese tráfico, redirigirlo al servidor BIM, y el servidor BIM es el que define, listo, esto está dentro de esta lista, mándemelo a X página notificando el bloqueo. Pero esto rompe la neutralidad, porque pues el usuario, si quiere utilizar un servidor específico para, no sé, alguna resolución específica, no lo va a poder hacer porque nosotros estamos forzando esta redirección hacia el servidor de nosotros. Entonces, digamos que esta parte rompe el principio de neutralidad de la red. Restricciones por proxy. Nosotros aquí tenemos la opción de, bueno, un proxy transparente. Esto implica coger en el router, interceptar el tráfico y redirigirlo al servidor proxy. Aquí no estoy hablando de appliance, sigo hablando de un entorno MikroTik y un servidor Squid. Tenemos la posibilidad de trabajar con Fortinet, que en este caso Fortinet con su licenciamiento, porque un Fortinet con licencia vencida sirve de router, ni siquiera sirve para actualizar, pero Fortinet con FortiCare y con los módulos, porque ellos tienen varios módulos, sí nos permiten con un solo dispositivo aplicar las restricciones. Ya en este punto lo que hay que tener en cuenta es el tamaño de la red interna, cuántos dispositivos vamos a tener para poder definir qué dispositivo Fortinet se puede hacer. ¿Qué se debe tener en cuenta? Lo mismo, Fortinet rompe la comunicación segura para poder interceptar, bueno, descifrar, inspeccionar y volver a rescifrar las URL. Entonces, en este caso, igual, llegamos al mismo punto, rompemos la neutralidad de la red. Bueno, eso lo mencioné un poquito más arriba. Necesitamos el proxy transparente. Si no instalamos certificados de autoridad en los clientes, cuando la persona vaya a acceder a un sitio que nosotros tenemos marcado por una URL, él va a coger cualquiera de las URL y va a mostrar, venga, este contenido es inseguro. Puede ser que alguien esté interceptando la comunicación, acceda pues, bajo su propia responsabilidad, independientemente de si es una solución gratuita en Linux o si es una solución de pago. Esto va a aplicar lo mismo. En las aplicaciones de Android y de pronto de iOS, así nosotros logremos instalar un certificado de autoridad, no va a confiar. Algunas aplicaciones no van a confiar. Y bueno, acá, pues a nivel, bueno, eso fue lo que mencioné ahorita, de que no es viable configurar este tipo de certificados en los clientes, pues en los dispositivos, computadores, celulares, tablets, lo que corresponda. Tengo una tablita comparativa con las opciones que de pronto podríamos entrar a combinar. Tenemos DNS local, acá entra un BIN. Tenemos un DNS en la nube. Este servidor DNS pudiera ser un servidor BIN que nosotros administremos o un servicio de un tercero. ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite bloquear por dominio. No nos permiten ninguna de estos dos bloquear por URLs. Esto permite, pues, digamos que interceptar la solicitud tanto para tráfico HTTP como HTTPS. No requiere certificados, digamos que para leer el dominio
pero para redireccionar a la página de bloqueo, por eso le pongo por acá un asterisco, para redireccionar a la página de bloqueo, probablemente sí va a mostrar una pantallita de que el sitio al que se está accediendo pues no parece ser el que está visitando, y ya si el usuario autoriza, ya sí ingresa a la página indicando el motivo del bloqueo. Entonces digamos que es una interceptación. No cumple con la neutralidad, no cumple con la neutralidad ninguno de estos dos, y permite redireccionar a la página que nosotros pues, especifiquemos. Luego vendría el proxy. Nosotros aquí tendríamos proxy simple, proxy con inspección profundo de paquetes. En esto entran todas las soluciones que yo conozco, tanto Squid como Fortinet, y como todas las demás generalmente deben, pues hay las dos opciones, o solamente tráfico no cifrado o tráfico cifrado. ¿Nos permite bloquear dominios? Sí, nos permiten bloquear dominios. URLs, sí nos permite bloquear URLs con las condiciones que ya hemos visto antes. Tráfico cifrado, bueno, acá me equivoqué, este sería no, y este sí. No, perdón, tráfico sin cifrado, sí lo podemos analizar con los dos. Tráfico cifrado, con el proxy simple no lo podemos hacer, con el proxy con inspección avanzada, pues sí lo podemos hacer. El proxy simple no requiere certificado de autoridad, el proxy avanzado sí lo requiere. Si no se instala el certificado, pues digamos que adicionalmente sí se puede lograr acceder al sitio, pero el usuario tiene que darle explícitamente en el navegador que va a acceder al sitio. Igualmente no cumple con la neutralidad de la red, y sí se puede hacer una redirección a una página específica indicando el motivo del bloqueo. El tema del costo, yo aquí en esta partecita no puse, pues digamos que un número, no lo puse en números, pero estas dos soluciones tienden a ser un poco más económicas que estas dos soluciones, porque esto requiere un hardware más avanzado. Aquí sí tengo un poco más de información. Igual esto es en uno de los entornos más pequeñitos, son precios que nosotros generalmente ofrecemos, al menos en la parte de implementación. El tema del hardware depende mucho de cada cliente. Un servidor de DNS propio local pues requiere un hardware preferiblemente nuevo, porque uno no quiere utilizar un equipo que tenga 4 o 5 años, que ese equipo le falló la fuente y entonces todo el mundo se quedó sin internet. Entonces, digamos que un precio base de 3.200.000 pesos para un equipo corporativo nuevo, no un equipo de consumo, no un servidor tampoco. Pues digamos que acá, buscando el precio más económico. A esto hay que brindarle protección eléctrica. Entonces, una UPS decente de 2 kVA, este es un precio promedio, online, no interactiva. La implementación, de aquí para arriba. Pues digamos que el precio puede ser muy adaptado a cada necesidad de cada proveedor. Y no se tiene en cuenta el mantenimiento, porque pues aquí entraría a definir si se debe hacer una transferencia de conocimiento al proveedor de Internet, o si nosotros nos encargamos de hacer las validaciones de las listas y entregarles específicamente los cambios que se realizan. Esto requiere también espacio físico. Entonces, si es, por ejemplo, un nodo que a nosotros el proveedor nos llega por allá en una torre, probablemente la caja no va a tener espacio para un servidor de este tipo. Entonces, digamos que, bueno, esto es por el tema del servidor local. Servidores en la nube, igual, propios, administrados por nosotros. Entonces, se debe contratar una computación en la nube. El más económico cuesta $8 al mes, que es un servidor sencillito, un solo núcleo de procesador, 1 GB de RAM, y de pronto 10, 15 GB de espacio en disco. Para escenarios muy pequeñitos es más que suficiente. Igual, para escenarios más avanzados requiere, lógicamente, de una inversión no, esto se vuelve un gasto más grande. La implementación inicial, igual desde 1.800.000, el tema del mantenimiento, lo mismo que el servidor local. Aquí se debe definir, pues, por temas de costos, es más fácil utilizar un solo servidor local en la nube cuando nosotros tenemos varios nodos. Entonces, todos esos nodos los mandamos a ese único servidor en la nube. Igual, si hay un fallo en la comunicación hacia ese servidor, o si apagamos ese servidor, o si hay un reinicio por una actualización, todos los clientes de todos lados van a tener problemas mientras se sobrepasa el inconveniente. Pero además hay que tener en cuenta que los servidores que nos ofrecen un uptime mayor generalmente están en Estados Unidos, y las latencias promedio hacia Estados Unidos son 60 milisegundos, cuando un servidor de Google nos da 7, 4,
15, 20 milisegundos. Entonces esto nos va a dar una experiencia de pronto de lentitud, en algunos casos, en la resolución DNS. O podríamos contratar servidores, hay proveedores en Bogotá que mensualmente nos pueden cobrar 1.200.000 pesos, pero igual si estamos en un departamento en el cual pues la comunicación se toma varios milisegundos, se puede tomar más milisegundos dentro del mismo Colombia que de Bogotá a Estados Unidos. Entonces pues también hay que tener en cuenta este tema de las velocidades. Estaría la solución de DNS en la nube, pues digamos que nosotros acá apoyamos mucho a Plastar y nos ha ayudado en procesos de auditoría, los hemos pasado con ellos. El tema aquí, ¿cuál es? Que el pago es por queries per second. Entonces hay que definir cuántas son las cantidades de solicitudes por segundo que se van a sacar desde ese nodo y de acuerdo a eso es el costo. Ellos tienen servidores geolocalizados en Bogotá, las latencias pues son muy rápidas. Y tendríamos la opción de un servidor proxy local con Squid. Acá se requiere, yo sí recomiendo un servidor completamente dedicado, o sea, hardware de servidor. Igual se recomienda UPS, la implementación de aquí para arriba, mantenimiento ya lo hablamos. Y aquí se debe tener en cuenta que lo más adecuado es tener un servidor por nodo. Porque si yo voy a tratar de reenviar este tráfico desde un nodo de Medellín y el otro está en Cali, esto nos va a generar una demora muy grande mientras se va el tráfico a Cali, vuelve y sale al destino final. O si sale por Cali, igual vamos a agregar una latencia directamente, impactando directamente el rendimiento. Entonces aquí, si vamos a trabajarlo por nodo, tendríamos que comenzar a multiplicar. Son 10 nodos, 70 millones de pesos. Y pues digamos que este es más inviable cuando se trabaja de este nodo. Pasamos igual, tema de costos, esta parte yo no manejo distribución de Fortinet, lo tomé desde esta página, el más económico nuevo cuesta $449, el FortiGate F60 creo que es, implementación como nosotros la realizamos, básica desde 1.200.000 pesos, el tema de licenciamiento pues ya hay que revisarlo, generalmente cuesta un 50-60% del valor de la licencia. Fortinet también generalmente va actualizando los dispositivos, entonces en algún momento a los 2 años puede que salga más económico comprar un dispositivo nuevo con soporte a renovar el licenciamiento. ¿Cómo aplicar las restricciones? Esta parte, digamos que la voy a omitir, esto no lo voy a incluir en la presentación, voy a ir directamente a este tema de las propuestas, que es como un consolidado. Entonces tenemos soluciones integradas. Aquí podríamos hacer el cumplimiento, estaríamos cumpliendo con la combinación de varios elementos, con una appliance, con su respectivo licenciamiento o con una arquitectura modular, con router, servidores proxy y servidores DNS. Para mí, dado la dificultad de trabajarlo, lo más adecuado sería entre todos, digamos que el gremio, quién tiene peso ante el gobierno y que analicemos esto, que sea el MINTIC el que reciba las solicitudes de las autoridades competentes, que el propio MINTIC haga primero una gestión con los propietarios de los sitios. Si ellos no pueden o pues no pueden tener comunicación o si la comunicación tiene una respuesta de que no van a bajar el contenido inapropiado, entonces que ya se gestione con el proveedor de hosting. Si el proveedor de hosting tampoco responde, entonces ahí sí, para mí, un bloqueo de dominio completo. Pero esto implica una reestructuración completa de la norma. Y usar servidores DNS de infraestructura para cuando a nosotros nos llegue las listas, que yo aquí sugiero que sean incrementales, no el despelote que ellos manejan actualmente, y ya nosotros poder hacer una gestión más adecuada desde nuestros dispositivos. Hasta acá llega mi presentación. Don Luis, qué pena, tiene el micrófono apagado. Gracias, Katy. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Siempre me hacen apagar el micrófono porque mi teclado suena muy fuerte. Lo apago y se me olvida prenderlo nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces con Iván. Iván Valdivieso, es tu turno. Listo. Buena tarde a todos nuevamente.
Vamos a hacer la presentación. La presentación la va a dirigir el ingeniero John Prieto a través de SupliServer. Hubo una pequeña error en la presentación. Listo, John. ¿Qué necesitamos? ¿Va a compartir la pantalla? John, no tiene cerrado el micrófono. Hola, John. John. Listo, creo que ahí lo tiene, John. No. No le escuchamos, John. Hola. Desde el celular, John. Bueno, el ingeniero Francisco tuvo que ausentarse por un tema, digamos, profesional. Lo excusamos, lamento que se retire. Él fue un ingeniero, es un ingeniero de desarrollo de software y trabaja mucho con software libre, con Linux y con software libre. Pues valga la redundancia, ya tenemos aquí al ingeniero John con su presentación. Siga. Buenas tardes, ¿cómo están? John, quito la presión. Sí, por favor. Listo, dele. Bueno, hemos estado hablando acerca de las condiciones en las que están las listas de los bloqueos de las páginas. Es cierto que siempre hay que modificarlas, siempre tenemos el mismo problema con las listas que envían del ministerio, las que se deben bajar. Pero digamos que el tema se ha convertido en que el usuario del ISP, lo que hace, lo que yo he visto en muchos casos es que cuando tiene la visita, habilita el servicio de bloqueo de cualquier manera, pero después ya se deja de usar. Ese se convierte en un problema más grande después porque digamos que si en algún momento tiene alguna queja de un usuario, no tiene forma de comprobarlo. Nosotros hemos usado desde hace algún tiempo, cuando se empezó a bloquear con MikroTik, ¿qué pasaba? Se cargaban todas las listas y el MikroTik no daba resultado y todos los usuarios perdían la conectividad hacia Internet realmente, que es el negocio nuestro, ¿no? No podemos dejarlo pasar así. Cuando hablamos de qué se debe hacer, digamos que es una norma, hay que cumplirla. De la forma en que sea posible, debemos cumplirla. Para el escenario, nosotros hemos estado usando, en el último momento hemos estado usando Palo Alto. ¿Por qué Palo Alto? Resulta que lo más significativo de cuando se escoge cuál es la manera de bloquear es cuánto le voy a agregar de latencia al usuario. ¿Cuánto me va a costar en términos de rapidez el bloqueo que estoy haciendo? Con los Palo Alto nos ha ido supremamente bien. El Palo Alto no es un equipo tan costoso como se piensa. Digamos que nosotros no estamos usando los equipos nuevos. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros tenemos una gran cantidad de equipos disponibles. Lo que hacemos es, cuando hay operaciones muy grandes donde ocupan 4 Palo Alto, un ejemplo, siempre dejamos un equipo de reserva en el mismo sitio. Pero realmente en todo el tiempo que llevamos nunca hemos tenido ningún problema. Es más, así fuera nuevo, podría llegar a tener el mismo problema y el equipo podría fallar. Eso no nos ha pasado. Pero ahora, ¿nosotros qué hacemos? El Palo Alto se convierte en la primera solución en donde no es solamente bloquear las páginas. Nosotros necesitamos un equipo que nos ofrezca algo más. ¿Qué es? En este caso, para nosotros es poder llegar al punto en donde ese equipo nos preste otros servicios. Cuando estábamos hablando hace un momento de por qué usar un equipo para varias cosas, sí, no se debe hacer.
Digamos que eso trae muchas dificultades, porque cuando, digamos que en el ejemplo de una MikroTik, la MikroTik hace de PPoE, hace de NAT, hace de equipo de borde, depende de cuántos usuarios tiene, va a tener problemas cuando va a tener crecimiento. Lo correcto es usar equipos que puedan lograr a llevar toda la capacidad del ISP y pensado más hacia adelante. Nosotros aquí en la presentación de por qué usar el Palo Alto, no, cualquier cosa, pero hay que hacerla, no podemos seguir con el proveedor mío se va a encargar de bloquearlo, no es así, es una obligación, debemos cumplirla y hay que hacerla. Cuando nosotros hablamos de por qué el Palo Alto en una gráfica, sí, el Palo Alto debería estar después del equipo de borde, pero tiene una ventaja. Yo les explicaba que por qué usar un equipo que haga una sola cosa cuando puede hacer más. El Palo Alto, digamos, nosotros tenemos esta presentación se llama resiliencia. ¿Por qué? Porque el Palo Alto se podría llegar a convertir en el equipo de borde. Si le falla el equipo de borde, simplemente no inviertan en otro equipo de borde. El Palo Alto le va a servir para eso en determinado momento. Le va a servir de NAT, le va a servir de DHCP, de lo que necesite adicionar en la red. Pero en un momento determinado, no es que algo nos falló y nos vamos a quedar con él definitivamente. No, la idea no es esa, pero sí poder pensar en que el equipo nos sirva para más cosas. Nosotros en los Palo Alto, quien haya manejado Firewall, digamos que el objetivo es mantener dos zonas mínimamente. Son la zona WAN y la zona LAN. Lo que para nosotros sería la zona de confianza y la zona en la que no confiamos. La zona en la que no confiamos obviamente es la WAN. ¿Nosotros qué hacemos? Enviamos todo el tráfico hacia el Palo Alto. Él es capaz de pasar todo el tráfico sin que eso signifique que vamos a castigar al usuario o vamos a castigar el equipo. Por otra parte, existe algo que es muy importante para todos, pero lo hemos dejado pasar siempre. Cuando hablamos de que la red es neutral y que nosotros no debemos entrar a mirarlo a nada del cliente, es cierto, eso es verdad. Pero resulta que en algunos casos nosotros debemos redirigir el tráfico. Un ejemplo simple, los que estén usando CDN, el tráfico se debe redirigir hacia los CDNs, pero tenemos que saber hacia dónde va. No, digamos que los que usamos el tráfico internacional como tráfico internacional y el tráfico de CDN solamente para los CDNs, nosotros debemos redirigir ese tráfico. Porque si no, pues no haríamos nada teniendo el CDN y aún peor, si el tráfico internacional lo desviamos hacia los CDNs. Eso sí sería un problema muy grave. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener el login de todas las visitas que hace el cliente. Les voy a mostrar ahora en un momento cómo funciona en un equipo que está trabajando en este momento. Lo importante acá, funciona igual lo que nos mostró Juan Carlos. Cargamos las listas tal cual como las tiene él, las guardamos tal cual en el Palo Alto, cada vez que cambian las actualizamos y tenemos el tráfico guardado. No voy a entrar en el tema de HTTPS porque, bueno, eso es un tema muy complejo y digamos que en este momento no lo vamos a resolver. Cuando hablamos de el Palo Alto y por qué usarlo, o porque yo no digo que sea solamente Palo Alto, los equipos de Fortinet son muy buenos, pero estamos hablando del costo. ¿Por qué invertir, digamos que hace tal vez una semana, un cliente nos decía, no, yo quiero que el equipo sea nuevo y quiero que tenga licenciado. El último Palo Alto en la capacidad que él necesitaba costaba $75,000. Digamos que ya tenemos un problema. Aquí, cuando nosotros hablamos de los costos, nosotros estamos hablando de equipos desde 5 millones en adelante, dependiendo de la cantidad de tráfico que necesite usar cada quien. Cuando les hablo de por qué tener la resiliencia en la red, la mayoría de ISPs a los que nosotros les hemos ayudado con el tema de bloquear las páginas, a lo máximo tienen 2 o 3 equipos. Digamos que los que lo tienen más organizado tienen DHCP, NAT y equipo de borde. O si usan PPoE, pero en fin, son 3 equipos para que hagan esas labores.
Cuando implementamos el palo alto en el medio de la red, cuando falla alguno de esos equipos debemos tener plan B. Y este equipo puede reemplazar a cualquiera de los otros. Ya depende de la configuración, si queremos que el equipo lo pueda hacer instantáneamente o entrar a hacerle algo al equipo para poderlo configurar de la forma en que se necesita en el momento. No tendría sentido. Si el equipo lo puede hacer, lo podemos dejar para que en caso de una falla el equipo trabaje solo. Por este lado, entiendo que se nos ha ido muy larga la presentación, no quisiera demorarlos a todos. Aquí les tengo un ejemplo. Este equipo, aquí estamos trabajando con MikroTik. El MikroTik es el que está enviando el tráfico. Pero este es el tráfico que hay ahí. No solo una MikroTik, obviamente, ¿no? Se salió la presentación. Perdón, ¿se fue la presentación? Sí, John, no se está Perdón un proyectando. momento. Qué pena con ustedes. ¿Es esta? Ahora sí. Ahora sí. Les contaba, este tráfico viene, los equipos, en este caso específicamente se trabaja con DHCP. Hay varios equipos, están en varias ciudades y el tráfico a veces llega a 70 gigas. Un fin de semana puede llegar a 70 gigas tranquilamente. En este momento, no sé cuánto hay, pero vamos a mirarlo. Esperemos que se termine de actualizar. Pero mientras tanto vamos avanzando con lo otro. El palo alto, este es un tipo de gráficos que muestra. De aquí tenemos todas las interacciones posibles que se requieran de el consumo en la red. Esa de por sí es una parte muy importante. El bloqueo, aquí estamos mirando el tráfico, lo que es el URL filtering. Aquí nos va a mostrar a quién está bloqueando, de qué página, a qué hora, a dónde quería ir. Esto es muy práctico cuando, por ejemplo, lo que le llega es un requerimiento judicial diciéndole tal día a quién tenía esta IP y fue a este dominio o a esta IP por temas relacionados con la fiscalía o temas legales. Esto guarda logs y se los puede guardar mucho tiempo también si lo implementamos en un servidor de logs. Aquí estamos mirando, por ejemplo, qué está bloqueando en este momento. Esto es lo que está bloqueando en este momento y digamos que al equipo no se afecta. Les voy a mostrar cuánto está consumiendo. Miren, está en el 1% de CPU y el plano de datos está en 2%. Es decir, la cantidad de tráfico que puede manejar un equipo de estos es impresionante. Y funcionan muy bien. En este momento hay casi 50 gigas de tráfico, 4881. Y el equipo, ya lo ven, el equipo sigue trabajando sin ningún problema. Y está bloqueando a todos los usuarios. Discúlpeme, ¿cuántos usuarios tiene ese cliente RDT que ustedes manejan? No, digamos que ese tema, ustedes saben que ese tema es más bien privado. No, pues para saber de qué tráfico estamos hablando. Bueno. Okay. Aquí el tráfico lo podemos ver aquí en este. 4881 gigas. Pero sí, el tráfico para todos siempre es algo, la cantidad de usuarios para todos es algo, digamos que muy confidencial. Buenas tardes, una pregunta, qué pena. Buenas tardes. Sí, es que de pronto la pregunta, que igual tengo la misma inquietud, es que no es lo mismo 20 clientes con 50 gigas a decir tengo 8.000 clientes con 50 gigas. Eso nos da una idea de realmente cómo procesa el equipo. Por eso es importante saber cantidad de usuarios más que el consumo. Digamos que cantidad de usuarios, ya les digo, esto es un tema confidencial del propietario y no lo revelamos sin que nos lo autorice, ¿no? Pero la cantidad de usuarios que hay acá, digamos que esto es un ISP en lo que todos más o menos manejamos. Un usuario normal de casa, lo más común es que se mueva entre 10 y 20 megas de consumo.
Ya les digo, es un tema confidencial y quería mostrarles algo en vivo funcionando, pero hay información que no podemos compartir. De que si el equipo soporta una gran cantidad de usuarios, sí, muchísimos, muchísimos. Ya ven ustedes aquí cómo el equipo prácticamente no sufre nada haciendo una gran cantidad de trabajo. Se los podemos mostrar en un evento, en un momento ya más privado, cómo funciona, cómo se configura. Para nosotros no es un problema contarles a todos cómo se configura y cómo funciona el equipo. Es más, en muchos casos podemos prestarles los equipos para que lo prueben y nos digan si les funciona, si lo quieren manejar así. No se puede decir un número 100 usuarios, 200, 300, para tener un Le puedo decir hipotético. que hay más de 20.000 usuarios. Ah, ok. El objetivo de un equipo que funcione para más cosas es que la inversión que se hace sea significativa. Se trata solamente del bloqueo, tenemos que cumplirlo. Pero si al bloqueo le podemos sacar una ganancia y nos vuelve resilientes en la red, pienso que vale la pena hacerlo. Yo no quería entrar en un tema más específico de red, más específico en el tema de cómo funciona. Los que necesiten algo más de información o les podemos enviar la información o a través de aquí del mismo chat pueden preguntar nuestros datos, pero sí, porque ya llegamos para no llegar muy lejos en la presentación. Lo que sí les puedo decir es que es una herramienta que vale la pena tener, no solamente por el bloqueo, sino por las ventajas que puede llegar a tener un equipo adicional en la red. Algo que quería mostrarles que se me olvidó es este equipo, estamos manejando acá BGP, pero quería mostrarles es que puede manejar BGP, rutas estáticas, OSPF, la cantidad de configuraciones que cada quien pueda manejar. Pero el objetivo siempre será llegar a enrutamiento dinámico. Pues ¿Algún eso era posible lo que quería costo de contarles. inversión? ¿Algún Señor, posible costo de inversión? claro, esto ya les contaba, esto empieza en 5 millones nomás. Incluye el equipo, digamos que dependiendo del tema de la configuración que maneje interna, si es un tema muy simple, no tiene costo de implementación. Digamos que si ya tenemos que entrar a mirar la red y de pronto corregir algunos detalles, va a costar algo, pero el objetivo es que se pueda hacer. Perdón, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Es de 5 millones, digamos, a partir de cuántos usuarios? Lo máximo que Es más podría por tener el es 5 throughput. millones. Cuando hablamos de 5 millones, estamos hablando de tráfico hasta 5 gigas. Y de ahí empieza a subir. Pero para que quede con algo más avanzado, un tráfico para 20 gigas ronda con instalación, o sea, con la configuración, no pasa de 12 millones. Buenas noches, pero ¿es un pago Disculpe, mensual perdón. o es un único pago? No. Es un único pago. Por favor, al Ya final es otro tema que requieran soporte o algo así, tiene que ver por aparte. Por favor, al final de las presentaciones podemos contestar preguntas. Mientras tanto, por favor, démosle libertad al panelista para que termine su presentación. Don Luis, muchas gracias. Por mí no es más, quería dejarles algo como visto, algo de lo que se está usando en el momento, algo en vivo, pero por mí no es más. Cualquier persona estoy atento para contestarles las preguntas, claro que sí. Yo se las voy contestando por chat. ¿Listo, Luis? No, damos paso a Sergio. Nos faltaba Sergio, por favor. Pero Luis, dame un momentico, por favor. Entonces, mira, hagamos lo siguiente, Luis. Para que hagamos y vamos dando avance, lo primero, en el chat, algunas personas han estado publicando algunas preguntas. Yo estoy tomando nota de cada una de ellas y ya llevamos aproximadamente 11 preguntas para los panelistas. ¿Ok? Esto pues para pedirle el favor a la gente que está interviniendo que primero levante la mano, segundo para que el panelista le dé pues la voz y tercero para que el panelista logre terminar su idea
Y repito, en el chat se está coleccionando todas las preguntas para que al final del evento podamos empezar a leer las preguntas. Ya llevo 12 preguntas en el transcurso pues, del panel. Gracias, Luis. Gracias, Milton. Bueno, continuamos con Sergio, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Bueno, buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Sergio Acuña, yo me desempeño normalmente prestando labores de apoyo técnico de infraestructura para los ISPs. Agradezco mucho al ingeniero Luis Rocha por habilitar estos espacios y a todos por participar. Yo voy a ser muy breve porque pues estamos bastante cortos de tiempo y creo que ya el tema se ha abordado con bastante profundidad. Yo comparto más que todo mi experiencia atendiendo ISP muy pequeños que tienen muy poca infraestructura y pues en estos casos pues comparto la experiencia de lo que hemos utilizado es el filtrado DNS pues con todas las desventajas y problemas que ya mencionamos, que eso es muy importante tenerlo claro para que sepamos que es una solución que que tiene muchas falencias, pero digamos que pues es lo que en algunos sitios ha sido viable implementar. Hemos usado más que todo el servidor DNS que viene incluido en el enrutador MikroTik, que es el equipo que muchos ISPs utilizan, ¿sí? Es importante tener en cuenta que esta funcionalidad del servidor DNS incluido en el enrutador MikroTik mejoró en versiones muy recientes, aproximadamente hace un año aproximadamente, tuvo una reconstrucción prácticamente desde cero de esa funcionalidad y mejoró bastante su performance y ofrece unas funcionalidades que permiten aplicar el filtrado de una forma que es escalable hasta cierta capacidad. Por ejemplo, esto no escala más allá de 2000 usuarios, por ejemplo. Entonces, y en este caso, si a veces si el cliente tiene varios enrutados de MikroTik, se puede distribuir la carga. Y esto se complementa con el uso de una página de bloqueo genérica o digamos personalizada para cada tipo de bloqueo que se encuentra remota y con un certificado autofirmado para que se pueda mostrar el bloqueo en página HTTPS, pero pues el bloqueo de página HTTPS va a mostrar el bloqueo con advertencia de que el certificado no es válido para la página, pero la página de bloqueo sí se muestra, pero por esa salvedad, ¿sí? Y a veces hay casos donde hay algo poco más de infraestructura, se implementa un servidor DNS propio que va a hacer lo mismo que haría el DNS que está incluido en el enrutador MikroTik. Esa es como ha sido la solución más básica que se ha podido implementar, sobre todo cuando no hay los recursos. Pero más allá de lo técnico, yo pienso que es importante como que concienticemos en nuestra comunidad y por eso me parece muy valioso que se haya puesto el tema sobre la mesa, porque el objetivo no es depender de estas soluciones tan básicas y con tantas falencias, sino apuntarle a lo que nos explicó el ingeniero Carlos Guzmán, que es una solución estructurada. Hacia eso es a lo que debemos apuntar, pero desafortunadamente, ¿con qué se encuentra uno en el mercado actualmente? Por lo general te contacta el ISP 1 o 2 días antes de la auditoría. Entonces digamos que ahí tenemos un problema, ¿no? Y después de la auditoría no muestran interés en mantener el tema funcionando. Entonces, por lo general esos temas terminan abandonados y deshabilitados después de un tiempo. Entonces digamos que más allá de la parte técnica, sí me parece, para que la parte técnica tenga una viabilidad, hace falta también, digamos, más concientización y por eso me parece muy bueno que existan ese tipo de espacios como el del día de hoy. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias, muy ilustrativo lo que nos acaba de decir. Ya los panelistas terminaron. Yo creo, Milton, podemos empezar a responder las preguntas por cuenta de los panelistas de las que han hecho las personas que están en esta reunión. Listo, Luis. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces, al momento llevamos 12 preguntas que han expuesto pues las personas a través del chat de este evento.
La primera pregunta, Luis, es que si esta presentación, este video va a ser compartido. Ok, muchas gracias, Milton. Por supuesto que sí se va a compartir. Nosotros vamos en el grupo de noticias del sector TIC y en los otros chats que hay de otros colegas que tienen otros grupos. Vamos a publicar una solicitud de encuesta de satisfacción de esta reunión y al final de la encuesta aparece el link del canal del canal de YouTube donde se encuentra o se va a encontrar guardada esta charla, para que por favor sepan y nos colaboren también con la calificación. Listo. Perfecto, Luis. Segunda pregunta. Esta pregunta va para los dos primeros expositores. ¿Pueden dar una mejor explicación respecto al precio? No entendimos bien sobre el precio. Carlos Guzmán y creo que fue Juan Carlos, ¿no? Los dos primeros expositores. Sí, Juan Carlos. Eso, durante el transcurso de la exposición de ustedes, muchachos, surgió esta pregunta. ¿Pueden dar una mejor explicación respecto al precio? No entendimos bien sobre el precio, los costos de las implementaciones que ustedes plantearon. Hablo yo primero, si de pronto Carlos no está por allí. El tema de los costos, pues no sé si de pronto recuerdan, yo presenté un slide. Igual que el compañero que presentó de último ahorita, nosotros trabajamos con proveedores de máximo 2.000 suscriptores, pero no como de pronto 20.000 o más de 20.000 que mencionaron. Entonces nosotros el dimensionamiento que hicimos, les voy a volver a presentar la pantalla con costos aproximados tanto en la implementación con recursos propios como una opción de pronto con Fortinet. O no sé si de pronto espérenme, yo sí puedo mandar esto directamente al chat, un pantallacito. Porque básicamente los costos dependen mucho de la cantidad de tráfico, la cantidad de usuarios que vayan a estar pasando, sea por el servidor DNS, aunque el servidor DNS no requiere muchos recursos, pero si es un servidor proxy tipo Squid, pues sí vamos a necesitar un equipo muy robusto. Permítame que no me dejó pegar la imagen. ¿Y no la pueden usar en la pantalla? Sí, señor. Ya acá la tienen. Esto digamos que es un estimado hacia vuelo de pájaro con un servidor DNS local o un servidor DNS en la nube. Aquí es o uno u otro, pero no los dos. El tema de FlashStar es un tema por aparte porque no sabemos cuántos QPS tiene cada proveedor, entonces pues esto requiere un análisis previo antes de conocer los costos. Y el servidor Squid. Me confirman si de mi parte con esta información aclaro la pregunta. Perfecto, Juan Carlos Taborda, muchas gracias. Sí, yo recuerdo que la pregunta surgió en la exposición de Carlos Guzmán porque él hablaba de una implementación Frankenstein, pues realmente que son diferentes puntos pues, de control. Entonces, no sé si Carlos Guzmán está presente para que nos aclare esa pregunta sobre los costos de tu propuesta de implementación, Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, cuando hablaba del tema de Frankenstein, hablaba de precisamente definir características y roles a cada equipo, ¿cierto? Entonces, digamos que el costo depende mucho de lo que se quiera hacer y para quien se quiera hacer. A veces la persona dice es que yo quiero esto, pero de pronto no tiene claro qué es esto. Entonces, el requerimiento, ¿te acuerdas que les comenté que era escalable? Entonces, normalmente uno el costo no lo coloca en lo que es hoy, sino en lo que le va a ahorrar en 5 años el equipo. Entonces, a veces el equipo no se puede comprar tan apretado, sino tiene que estar muy holgado para poder determinar lo que va a crecer esa empresa, porque cada vez que va creciendo en usuarios, se va multiplicando por casi el doble la capacidad de paquetes por segundo que tiene que trabajar el equipo. Entonces, ¿cuánto puede costar?
Depende mucho, es que no es algo muy fiable de decir, pero una solución sencilla puede arrancar costando 3 millones, 4 millones, 5 millones y escalar a 10 millones, escalar a 15 millones, 20 millones, o sea, depende es de la necesidad como tal del usuario. Y cuando hablaba de pronto el precio alto, de los $75,000, yo estaba hablando era de equipos ya tipo appliance como Fortin y eso, pero esos son equipos que son para empresas que quieren todo en uno, que quieren todo ya desarrollado en uno, pues tienen que pagar por eso. Y eso tiene un costo pues elevado comparado con como hacerlo en tipo Frankenstein, que pues obviamente se compra todo por separado y se implementan soluciones sobre esos equipos ya después para hacer lo mismo que hace el otro. Carlos, yo te complemento algo allí y es que lo que yo entiendo de la implementación tuya, incluso con la implementación o propuesta de implementación de Juan Carlos Taborda, es que es una implementación que puede ser planificada en el tiempo. ¿Qué significa eso, planificada en el tiempo? Que, por ejemplo, un ISP puede empezar con la implementación de un DNS, en un mes proyecta su presupuesto para implementar el PROSI y en un mes siguiente evalúa su presupuesto para implementar otra cosa y así sucesivamente. ¿Podríamos pensar en eso? Es correcto, es lo que quiero transmitirles. O sea, no hay que montar toda la solución completa para comprar un equipo caro, sino se va haciendo tapando huecos, como tapando huecos para hacer la carretera completa. Correcto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy clara la explicación, Juan Carlos. Listo. Vamos por la tercera pregunta. Surgió esta pregunta, Luis. ¿Por qué Starlink dice que ellos están exentos de cumplir esta norma? O sea, si me preguntas a mí... No, la pregunta es, pues sí, simplemente pues te refiero a que esa pregunta surgió, no sé si la respondes vos o alguno de los muchachos. Pues... Perdón, Luis, te interrumpo. La normatividad es muy clara en decir que toda empresa en Colombia, ISP, debe tener una razón social antes de poder formar la empresa. Entonces, Starlink tiene que estar registrado en Colombia para poder emitir incluso facturación. Con ese hecho y con el hecho de ser proveedor de servicios de Internet, ellos tendrían que aplicar las restricciones. Ok, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Perfecto. Cuarta pregunta. ¿La página de bloqueo puede ser general o debe haber una página por cada tipo de bloqueo? Por ejemplo, una página, cuando bloqueamos algo de juegos, entonces ¡puc!, muestra una página. Cuando bloqueamos algo de contenido sensible, ¡puc!, muestra otra página diferente. ¿Eso se puede hacer o se tiene que hacer así? Es una pregunta que surge, la cuarta pregunta en el chat. Gracias. Sí se puede mostrar página por categoría sin problema, si es por tema de abuso infantil o si es por tema de ¿cómo se llama? De juegos, de juegos, se puede mostrar. Inclusive nosotros también mostramos cuando dentro del usuario hay virus y están atacando a la red o a otros equipos, también les mostramos a los equipos que dentro de su casa hay virus. Entonces, dentro de su router, hacia atrás, digamos, su home, hay virus. Entonces sí se puede. Ahora, también se podría hacer general. El problema es que usted tiene que mostrarle al usuario el por qué. El por qué. Entonces, cuando es muy general, puede que te pase que tengas que colocar tanto la información de la parte de juegos como la información de la parte de abuso infantil. Entonces, a veces es mejor que sea específico. Correcto, sí, muy bien. Gracias, Carlos. Y Perdón, Milton. La regulación no especifica si se puede hacer que tenga que ser una página independiente, una página de aterrizaje independiente para cada tipo de bloqueo. Se puede hacer, como dice Carlos, una para cada una o se puede hacer una para las tres. En los casos que yo he acompañado en auditorías este año, ya no recuerdo, como 15 que llevo, puede ser una sola página de bloqueo donde indique que su página, el acceso que ha solicitado ha sido bloqueado por alguna de estas tres posibilidades, por pornografía infantil, tales leyes, por juegos de suerte no autorizados, tales leyes, o por órdenes administrativas de acuerdo con la norma TAR. Eso se puede hacer, cualquiera de las dos. Gracias, Luis. Carlos Guzmán, también quiero como resaltar algo interesante que mencionó Carlos Guzmán en la intervención, y es un tema preventivo. Luis, ¿escuchaste cuando él dice que informa a la fiscalía, a la policía, a bienestar familiar e incluso al usuario a través de un correo electrónico sobre el bloqueo realizado?
y me parece que ese mecanismo preventivo me parece interesante. ¿Usted qué opina, Luis? Pues la norma no lo dice. Digamos, desde el punto de vista de obligaciones y deberes de los ISPs, no aparece que tengan que hacer ese tipo de acción. Pero es deseable, digamos, como desde el punto de vista, qué sé yo, ético o moral, pues hacerlo. Tampoco dice que no se debía hacer. Ok, listo. Una quinta pregunta tenemos aquí y es para Juan Carlos Taborda. Dice, ¿es conveniente o indiferente publicar el DNS en la red para que los bordes accedan a él? Cuando tú hablabas, por ejemplo, de redireccionar el tráfico hacia el servidor DNS, ese servidor DNS, ¿tú qué opinas si es conveniente publicarlo, o sea, que esté público, así pues como los de Google, los de Open y etcétera, para los pequeños ISPs? No, el objetivo es restringirlo. Y el ejemplo más claro es cuando usted tiene un MikroTik sin reglas de firewall adecuado. Usted va a ver que el MikroTik le puede subir el procesador y va a revisar las conexiones y hay 15.000 conexiones de solicitudes de IPs públicas. Eso mismo pasaría si tenemos con un servidor bien. Entonces el objetivo es, si se va a tener publicado, sea local dentro de uno de los nodos, o sea, en la nube, tener una ACL desde la cual nosotros digamos específicamente a cuáles redes, segmentos de red, les vamos a responder la solicitud, no dejarlo público. Ok, perfecto. O sea, sí puede estar público, digamos, entre comillas, pero con una serie de restricciones. Correcto, sí, señor. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Taborda, otra pregunta para usted aquí, la pregunta número 6. Dice, usted lo que propone en su intervención, que me pareció también incluso a mí muy interesante, usted lo que propone en su intervención, Luis, escuchaste cuando él dice 1, 2, 3, es como construir junto con el ministerio un mecanismo, una especie de conducto regular, un conducto regular para poder que sea el Mintic quien bloquee esto, pero a través de pues como un conducto regular que tú lo planteaste en los 3 pasos. Voy a presentarles la pantalla para que me confirmen si de pronto estoy en la partecita correcta y poderles responder. Ok. Creo que es esta propuesta actual, que esto se sale de todo el análisis técnico que hemos analizado entre los diferentes colegas y mi persona. Esta parte, ¿a qué voy? Pues o a qué hago referencia, y me salgo un poquito de nuestra área. Hay una experiencia con unas personas que trabajan en comercio exterior. Ellos comenzaron a ver que había unos productos que entraban con unos precios muy, muy económicos. Entonces comenzaron a mandarle solicitudes como gremio, creo que ahí es Analdex, le dijeron a la entidad competente, venga, es que estamos teniendo este problema, y ellos hicieron cambiar la norma, lógicamente porque hubo un gremio de peso y se dio cuenta de que la normatividad como estaba, no estaba bien. Esto es un tema de una correría muy brava, porque esto es cambiar básicamente lo que tenemos actualmente. Pero antes de nosotros ponernos a lidiar con otra solución, para mí esto sería lo más adecuado, que los funcionarios del Mintic no estén sentados recibiendo y reenviando o cargando una lista en Excel cuando la debieron haber cargado, no, en Word. En estos días encontré una lista que la cargaron en Word, después la bajaron y la cargaron en Excel. No, que ellos se den a una tarea, que haya una validación por parte del Mintic, o si ellos definen que debe haber un departamento adicional que hagan esa validación, pero que no pongan a medio país a trabajar tratando de hacer un bloqueo cuando pues realmente no es posible, o si es posible requieren muchas tuercas. Correcto, Juan Carlos. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que era la 10, pero la voy a subir a la pregunta 7, Luis, porque me parece importante esta pregunta. Dice la persona, ¿por qué es importante saber cantidad de usuarios más que tráfico para poder tomar la decisión en una implementación? ¿Puede explicar brevemente? ¿Quién se atreve a darle explicación pues ahí al compañero? Es un tema muy sencillo. Lo que le importa a los equipos cuando estamos hablando de enrutadores, cuando hablamos de firewall, un firewall es un enrutador simplemente con acciones de capas más arriba, pero al fin y al cabo por debajo es un enrutador. Lo que le importa a un equipo de estos, así tenga el data plane y el forward, el data plane separado,
es cuántos paquetes puede procesar. En este caso, si el procesador es un tipo ASIC, o sea, es un procesador que está diseñado para paquetear, llamémoslo así, para pasar paquetes, o si ya es un tipo MikroTik que lo hace por nivel de, en teoría, hardware y parte en software, ¿cuántos puede soportar sin que tengan problemas en el buffer interno del procesador? Entonces, cuando usted habla, alguien hablaba antes de que cuántos usuarios pasan tantas megas, bueno, es que en este caso las megas no son tan importantes porque ya la conexión está hecha. El problema es cuando llegan nuevas conexiones y está trabajando el equipo. Entonces, en ese momento, las ventanas de conexiones que puede abrir o las nuevas conexiones que él puede abrir es muy importante porque si no puede hacer eso, tiene que descartar paquetes o entrar en buffer. Quiere decir, meter las conexiones en buffer, eso hace latencia, o simplemente descartarlas, que significa que la conexión hace un reset. Entonces comienza a tener problemas, el CPU se le va a ir arriba, obviamente todo el tiempo va a mantener arriba, y va a tener muchísimos problemas con los clientes. Entonces digamos que lo que importa al final es cuántos usuarios se tienen, porque depende de eso y se promedia que un usuario por bajito cuando está haciendo nada, cuando no está haciendo nada, se está levantando hasta 400 conexiones solo por estar viendo un video, por ejemplo, en TikTok o YouTube. Entonces, cuando usted tiene 5 o 6 personas conectadas, en promedio usted le saca 2.000 a 4.000 conexiones por cada conexión, o sea, por cada usuario que usted tiene en la empresa. Entonces, multiplique eso por la cantidad de usuarios que usted puede tener y se va a dar cuenta de la cantidad de paquetes que va a tener que soportar esos routers dentro de la red. Es por eso que se pregunta siempre cuántos usuarios se puede trabajar, o más dicho, cuántas conexiones nuevas puede hacer el equipo en un momento determinado, sin que tenga problemas. Muy bien, o sea que yo creo, Luis, que con esa respuesta queda claro que es más importante, entonces, es más importante la cantidad de usuarios que tiene el ISP para poder, de acuerdo a eso, plantear una implementación. ¿Es correcto? Lo que sucede es que la cantidad de usuarios incide en el volumen de tráfico que se va a manejar. Así de simple. Entonces, yo puedo aportar algo, y perdón te interrumpo, Luis, y es que no hay una fórmula que a nosotros nos permita determinar, usted tiene tantos usuarios, póngale tanto de hardware. Okay. Porque se presenta que yo puedo tener un cliente en el Chocó, el cliente tiene 300 clientes, pero cada cliente tiene 2 megas. En cambio, un cliente en Medellín puede tener los mismos 200 clientes, pero a cada cliente se le está entregando un plan de, bueno, tengo un proveedor que lo entrega ilimitado. Entonces, no es lo mismo yo medir 200 usuarios con 2 megas cada casa a 200 usuarios con una velocidad ilimitada. Entonces, ahí lo que yo generalmente hago es revisar primero cómo está el consumo de recursos en el dispositivo que se tenga actualmente, hacer una medición de los QPS, si vamos a trabajar con DNS, y de acuerdo a eso se define qué se podría implementar. Pero no es que, desde mi punto de vista, que haya una tabla que uno pueda utilizar para tener como una base. Perfecto, muchas gracias. Muy, muy clara esa respuesta. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta, la 8 y la 9 la voy a unir, y es para Palo Alto. Primero, ¿qué significa Palo Alto? Y ellos mencionaron algo de un equipo de 5 millones de pesos. Entonces, que ese equipo de 5 millones de pesos, como qué tráfico o como para qué tipo de ISP podría implementar ese equipo de 5 millones de pesos. Sí, yo quería agregar algo a lo que estábamos hablando antes. Resulta que yo prefiero mirarlo desde el lado del tráfico, porque dependemos. Si un ISP tiene contratados 10 gigas con su operador, debe tener los equipos que sean capaces de manejar 10 gigas. Puede ser que en el momento no los esté ocupando y puede ser que no vaya a llegar a los 10 gigas, pero el objetivo sí es llegar allá. O sea que de esa cuenta la debemos hacer acerca de cuánto tráfico tengo yo. El tráfico que yo tengo, el objetivo es que si tengo muy poquitos usuarios, a todos les voy a dar mucho tráfico, que puedan consumir, porque igual yo ya lo estoy pagando. Para mí lo importante es cuánto tráfico tiene contratado. De ahí sacamos las cuentas para qué equipo necesita. El otro tema es, estábamos hablando de precisamente eso, hasta 5 gigas. ¿Por qué hablamos de 5 gigas? Porque es la capacidad de tráfico que puede mover el equipo. Ese es el equipo que estamos hablando que vale 5 millones. Ok, perfecto. ¿Y qué significa Palo Alto? Palo Alto es la marca del equipo, es una de las marcas más reconocidas a nivel de firewall.
Ya, perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta capciosa. Yo no sé por qué la cantidad de usuarios es privado si eso debería estar en los reportes de información. O sea, esa información es, entiendo yo, es pública. No. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos acceso a los equipos, no a la información del usuario, y la información del usuario debe siempre permanecer, bueno, es de él, no es de nadie más. No. Nosotros tenemos acceso a muchos equipos, pero no por tener acceso al equipo, pues sacamos la información de ahí para compartirla con alguien más. No, esa información es privada. Ok, perfecto. Listo. Otra pregunta es, bueno, creo que esta pregunta ya tiene respuesta con la anterior. ¿Cómo es su nombre, ingeniero? John Prieto, mi nombre es John Prieto. John Prieto, dice aquí la siguiente pregunta, que hay otra más abajito muy similar, y es que Palo Alto tiene una solución económica para ISP, por ejemplo, de 200 megas. Me imagino que eso lo responde con la pregunta anterior, ¿cierto? Sí hay. Ya les digo, eso depende del throughput del equipo, y sí hay equipos desde muy poquito ancho banda, capaces de manejar muy poquito ancho banda. Sí se puede. Perfecto. Dice aquí otra pregunta, la número 12, Luis Rocha, dice, ¿Palo Alto filtra contenido HTTPS? Sí, pero volvemos a lo mismo. Tendríamos que implementar un tipo de certificado contra el cliente, y eso complicaría mucho las cosas. Porque el cliente tiene que autorizar cada vez que sale, y le va a decir que lo está desviando a una página a la que él no estaba entrando. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí, pues, que es más o menos como la anterior, que por favor los ISPs, para pequeños ISPs de 2.000 usuarios, creo que esa pregunta la respondió Carlos Guzmán muy bien, y Juan Carlos. Las implementaciones de ellos están orientadas precisamente a eso. Hasta 2.000 usuarios son las experiencias que ustedes han tenido, ¿es correcto? Por mi parte es correcto. Juan Carlos. Por mi parte más. Mi experiencia más alta ahorita en este momento son 32.000 usuarios. Perfecto. Muchas gracias, muchachos. Listo. Dice aquí otra pregunta, la pregunta 14. La solución de Palo Alto filtra protocolo. Ya está. Perdón. Sí, voy a leerla. La solución de Palo Alto filtra protocolo HTTPS, la solución a nivel DNS o capa 7. El procedimiento es el mismo. Es el mismo que hemos estado hablando. Nosotros tenemos que desviar el tráfico, pero tendríamos que entrar a leer el encabezado de la dirección. Para hacer eso, obligatoriamente tenemos que entrar y saber qué dice ahí. En ese momento estamos entrando al contenido, a lo que es la información privada del cliente. Digamos que por eso nosotros no sé, don Luis nos puede ayudar con eso, hemos estado insistiendo mucho en que si es necesario realmente filtrar ese tráfico a HTTPS. Es claro, porque la mayoría de páginas no permitidas ahora están con HTTPS. Claro. No, correcto. A lo que me refiero es que todos sabemos que en el momento de hacerlo estamos entrando y estamos mirando el cliente hacia dónde quiere ir, cuando deberíamos de no hacerlo. Es decir, como se explicó al principio de esta charla, al tratar de filtrar el tráfico HTTPS, lo que sucede es que toca hacer entrar muy profundo en los paquetes y revisarlos, lo cual estaría violando la privacidad de la información y la seguridad de la información. Entonces es un tema que toca sí o sí algún día hablarlo con el ministerio, empezar a revisar cómo se puede hacer sin llegar a violar todo este tipo de cosas, porque por el otro lado, el del DNS, esas soluciones también tienen problemas con la neutralidad de la red, porque cuando trato de bloquear una URL específica, tengo que bloquear el dominio completo. A veces me ocurre eso, que los que están, digamos, con ese problema de bloqueo del dominio completo, avisarles es necesario bloquear su dominio, por razones para que ellos mismos también investiguen dentro de su
de su red, cómo está llegando a una página prohibida o no permitida dentro de su dominio. Perfecto, muy bien. Bueno, quedan 3 preguntas, pero una de esas creo que también ya está resuelta, pero voy a hacer de las 3, bueno, sí, las 3 voy a hacer una. Sí, realmente ya esas 2 están resueltas en las intervenciones anteriores. Esta sería la última pregunta, Luis, y yo creo que le daríamos paso a 3 más de las personas que han levantado la mano porque pues ya van a ser las 7 y ¿sí? ¿Me le parece? Sí, de acuerdo. Entonces, listo. Entonces, la última pregunta que tengo aquí recogida del chat dice lo siguiente. ¿Qué recomiendan ustedes para operaciones con varias zonas y diferentes carrier? Y obviamente diferentes ubicaciones. Es decir, en un municipio tiene un canal y una cabecera independiente. Y así, por ejemplo, en 4 ubicaciones más. Ok. No sé si me permiten. Sí, claro, Carlos, con mucho gusto. Bueno, yo le recomendaría a él que primero se siente y diseñe, con su ingeniero diseñe primero lo que tiene. No lo haga porque alguien lo hizo, porque a alguien le funcionó. Primero diseñelo para usted, para su empresa. Después de eso, y mi recomendación para un diseño de este tipo es que lo haga escalable, obviamente, como ya había hablado anteriormente, pensándolo en que quede local para cada uno de los sitios. Ahora, por costos, inicialmente podría arrancar como el punto central donde mejor tenga energía, donde mejor tenga servicio de internet, donde sea más estable. Móntese un servidor DNS que le permita cumplir con esta obligación muy rápidamente, más sin embargo no es la perfecta, pero es el primer paso que debe dar, y replégalo hacia los sitios más no tan seguros, digámoslo así, a nivel de energía y de internet que tiene, y una vez que ya lo tenga consolidado, comience a replicarlo hacia ellos. O sea, es como la etapa de irlo pasando paso a paso, y ya después, con los diseños hechos, ya sabe qué equipo le falta y vaya agregándolo a la red en la medida que lo va necesitando. Y de esa forma no tiene que hacer una inversión tan grande ni tan fuerte, pero sí va a estar cumpliendo con la normativa, que es realmente lo que están buscando acá. Ok, Carlos, muy buena propuesta, muy buena idea. Muchas gracias, Carlos, por su respuesta. Bueno, señores, tengo apenas 2 manitos levantadas, entonces le voy a dar la palabra a Vive Comunicaciones. Bajó la mano. Ya bajó la mano. ¿Sí? Aló. ¿Vive Comunicaciones? Listo, Sí, Vive no. Comunicaciones. No, en el interno ya estuve hablando por ahí con el ingeniero John. De todas formas, les agradezco a todos esta clase de presentaciones porque sí, tenemos muchas dudas, hay muchas ISPs todavía que no tenemos la solución completa o que si la tenemos, de pronto vemos que hay unas falencias y probablemente están pasando algunas páginas. Respecto de lo de que por obvias razones el ministerio debería entregar el listado organizado, sí, eso sería como una petición que deberíamos establecer todos sobre un oficio directamente ligado, no sé si el próximo año, este mismo año, al ministerio para que entregue ese listado como debe ser. Y agradecer básicamente, creo que está muy sana esta presentación. Perfecto. Muchas gracias, Vive Comunicaciones. Le doy la palabra al señor David Mahom. Hola chicos, ¿cómo van? Buenas noches, David Mahom de Te Doy Más. Súper, hiper, mega interesante el espacio. Gracias Luis, gracias a todos los que están aquí presentes por las intervenciones, a los panelistas. Yo creo que esto es un problema de forma porque somos el único país, uno de los únicos países de Latinoamérica que está teniendo este problema específicamente con el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque si el Ministerio de Telecomunicaciones se pusiera de acuerdo y hiciera bien su trabajo, que para eso estamos pagando impuestos, y tuviera su equipo de ingeniería en donde ellos organizaran de manera correcta y nos enviaran dominios completamente calificados y que ellos validen y que ellos ya con su equipo de ingeniería dijeran, esto tienen que bloquearlo. Ya nosotros tendríamos solamente un servidor DNS, una zona RPZ y bloquearíamos eso, sin necesidad de entrar a todo esto que estamos haciendo para poder cumplir el requerimiento.
tal cual como lo hace Coljuegos, que ellos sí hacen muy bien el ejercicio y ponen solamente los dominios, bloqueo y chao. Entonces, esto en algún momento te va a salir de control, porque cada vez agrega más y más y más y más y más URLs a esa lista. En algún momento, a nosotros nos toca sacar ese más y más y más plata de nuestros bolsillos y pues se va a volver insostenible. Lo que yo propongo, tal cual como pasó con el bloqueo, un bloqueo de Magis que mandaron a bloquear todo Clover, y hicimos una carta firmada membreteada con aproximadamente 100 ISPs y lo enviamos al ministerio, es que hagamos exactamente lo mismo. Proponer una mesa de trabajo en donde ISPs, ministerios, se sienten y se toque este tema. Sería lo más sano. Eso es lo que yo propongo que hagamos, porque si no, esto se va, en unos 2 o 3 años, esto se va a salir de control, literal, pensando a futuro. Muchas gracias por el espacio. Gracias, David. David, muchas gracias por su intervención y su propuesta. Hay que tomar nota de eso junto con las propuestas de Juan Carlos y Carlos Guzmán, que bien interesantes. Listo, le doy la palabra ya como última intervención al señor Rodrigo Enrique Prieto. Buenas tardes, señor Rodrigo. Buenas tardes para todos, muchachos, deseo que estén muy bien. La mía es cortica. Como existimos varios ISPs pequeños, qué bueno que los compañeros que están proponiendo aquí sus plataformas, tomemos bases de 500, 1000, 2000 y ahí para arriba. ¿Por qué? Los pequeños ISPs no vamos a tener la capacidad financiera para comprar equipos robustos, pero escuché algo que hablaban sobre una base modular. Entonces tenemos que entrar a mirar cómo desde mis necesidades del requerimiento y desde mis recursos puedo empezar ya a hacer algo que sea funcional, que sirva para largo plazo y que de pronto dentro de mi economía me dé para poder cumplir. Esa es mi propuesta a los exponentes, que también lo tengan pendiente porque hay pequeños ISPs que no tienen el volumen financiero, pero quieren cumplir la norma. Ese es mi aporte. Muchas gracias a todos. Don Rodrigo, muchas gracias, don Rodrigo. Listo, Luis, yo finalizo aquí. Espérate un segundito, Milton. Hay una sugerencia de Silvestre Soga, que me escribió por el interno, Ajá. que es un tema también para estudiar y tiene que ver con lo último que se comentó aquí en este conversatorio, y es, podría pensarse para los muy pequeños ISPs que se haga un sistema de filtro a nivel regional para que la inversión se pueda repartir entre varios y no sea uno solo el que cargue, o cada uno cargue con un costo, sino que sea más compartido. Eso se puede hacer dentro de las sugerencias que hemos hecho durante muchos años de compartir en lugar de competir en los escenarios muy pequeños, donde los operadores ISPs en ciudades de 3.000, 4.000 viviendas, hay 4, 5 o 6 ISPs. De pronto un solo sistema de filtrado puede servir para todos, inclusive a nivel regional. Correcto. Bueno, sigue. Correcto, Luis. Yo quería pues agregar algo, Luis. Pues primero felicitar a los muchachos que participaron, a los panelistas que tomaron el tiempo a hacer sus presentaciones, las intervenciones y etcétera. Incluso tuvimos una reunión previa antes de este panel para que sepan pues ustedes todo el esfuerzo y toda la dinámica, todo lo que requiere pues para poder tener un espacio como estos y para que ustedes lo aprovechen. Felicitaciones pues a los muchachos de parte mía. Pues la idea, Luis, es que este sea el inicio de unos paneles adicionales que estamos pensando con Luis hacer. Y precisamente ya quedó, y ahí en el chat se ve y se nota que ya quedó el picante. ¿Y cuál es el picante? El picante es que para el protocolo HTTPS hay que hacer cositas. Y entonces esas cositas adicionales que hay que hacer para poder hacer ese tipo de bloqueos, como pues todos aquí se han dado cuenta, están de alguna manera infringiendo el principio de neutralidad, el principio de la libertad del Internet o del Internet libre, posiblemente privacidad, estoy diciendo que posiblemente la privacidad e incluso censura. Entonces, queremos armar un nuevo panel ya con otros participantes para que empecemos a hablar de esos temas pues picantes que han quedado hoy pues en la mesa.
Eso sería, pues, Luis, de parte mía. Ahí cierro mi intervención. Gracias, Milton. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en estos días, en esta reunión, a los panelistas por todo su esfuerzo y su dedicación. Muchísimas gracias. Trataremos ya de comenzar a consolidar dos temas, como dijimos. Primero, que los ISP sepan qué es lo que se puede hacer y cuánto cuesta, que era uno de los objetivos de este conversatorio. Y el otro punto fundamental es, ya con la información que tenemos, cuando tengamos que hacer un documento al ministerio, digamos, reclamando porque no se puede hacer lo que ellos piden, tengamos absolutamente claro todo el tema técnico de qué se puede hacer o qué no se puede hacer desde el punto de vista de viabilidad técnica y financiera, ¿ok? Puede que todo se pueda hacer, pero si sale demasiado costoso, pues no es viable. No sé si Juan Carlos quería hablar algo, que tiene la mano levantada, o ya terminamos acá. Sí, señor. Qué pena, les quito 3 minutos más. Ya llevamos 2 horas, pero pues bueno. Para mí sería la recomendación tratar de ir a la base. Pues digamos, nosotros aquí estamos todos en las ramas y tratando de resolver desde las ramas, pero el problema sigue siendo de normativo. Y no hay soluciones técnicas que en este momento nos permitan cumplir con la normatividad. Si nosotros damos alternativas como los servidores DNS, como los servidores proxy, como los dispositivos tipo appliance, podríamos cumplir parcialmente. Incluso, pues yo creo que para nadie es oculto que el Mintic le ayuda, los revisores de Mintic ayudan, porque ellos llegan y en algunos casos hemos tenido de que, venga, usted tiene esta página permitida, la bloquean, toman la evidencia y chao. Después quitan las protecciones y el proveedor sigue como si nada, que ya lo habían mencionado antes. Entonces, más allá de nosotros ir en la ilegalidad, porque básicamente el proveedor de Internet va a estar en la ilegalidad, sería tratar de exponer eso ante el gobierno y que el gobierno pueda revisar con sus ingenieros, que puedan revisar internamente la norma y que se pueda modificar. Lógicamente eso no es algo que se vaya a hacer en 1 o 2 meses, pero es un llamado que si nosotros hacemos una sola persona no nos van a escuchar, pero si lo hacemos 500, 1000 personas o alguno de los gremios, que no sé si de pronto alguien de los que está acá o en el grupo esté con alguno de los gremios que reconoce el Mintic, pudiéramos lanzar y alzar esa voz y poder decirles, venga, lo que ustedes están solicitando como tal no se puede cumplir, porque o cumplimos con la restricción o cumplimos con el acceso libre a Internet, pero no nos da los dos. Exacto, eso está bien. Bueno, ya para, no sé, el señor de Smart Town, ¿alguna observación adicional? Cortica, por favor. Sí, muy buenas noches. Ahora con Henry Loaiza. Yo hemos identificado algo y es que el tema con el gobierno es complejo y con el ministerio más aún. Ahora, por lo que se ha visto en varias digamos así, charlas que se han tenido del tema, lo ideal es acogernos a las normas y lo que regula las normas. O sea, sabemos que hay normas superiores que obligan a las normas inferiores a ser cumplidas. Y cuando una norma está, como en este caso, diríamos nosotros, violando ciertos criterios jurídicos, se puede atacar. Habría que mirar cómo se maneja este tema, porque es que, ¿cómo hacemos que el ministerio, obligar al ministerio para que lo revise? Tiene que ser con otro ente o el Congreso o algo así, que los obligue a que revisen, porque si vamos, así vamos todos a decir al ministerio, venga, revise esto, no lo va a hacer. Y ya sabemos que no lo va a hacer. Es muy complejo. La idea aquí, o digamos así, que la mensaje aquí es claro, venga, paralelamente, ¿qué podemos hacer o con quién debemos hacerlo para que el ministerio realmente sea obligado a que revise algo que está haciendo, entre comillas, mal hecho, o lo está haciendo a medias, porque no revisa los filtros, porque no revisa un montón de cosas que debería hacer antes de emitirlo, y con hacer ese nos obliga a hacer algo? Ese es como mi llamado, pues, ahí a levantar la mano. Muchas gracias, Henry. Sí, muchísimas gracias a todos por la asistencia a este conversatorio. Yo creo que es suficiente ilustración. Como dice Milton, continuaremos más adelante con otras charlas o webinars, lo que se requiera para el grupo. Por ahora les puedo anunciar que para el mes de finales del mes de octubre
estaremos preparando una charla, ya que la dicto yo con otras personas, relativo a las nuevas normas que regulan el tema del servicio portador y también la simplificación regulatoria que sacó el ministerio en este año y que comienzan a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2026. Entonces estén pendientes, los estaremos invitando. Muchísimas gracias a todos por su presencia y aquí nos estaremos viendo. Ojalá de pronto en Expo ISP nos veamos los que más podamos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias para todos también.